Sí somos. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos a otro episodio de Sí Somos. En esta ocasión me da muchísimo gusto saludarlas. Ya estamos más acostumbradas en este nuevo set, más contentas. Y bueno, déjenme empezar con este tema que afortunadamente es un tema que está muchísimo más presente en la conversación pública y es el acoso que viven las y los deportistas en sus disciplinas, pero también en otros espacios de su vida, ¿no? Sobre todo las, ¿no? Exactamente, que es a lo que nos atañe en este momento, sobre todo porque sí atraviesan cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, también con violencia digital, incluso un nivel de discriminación y de violencia que termina por expulsarlas de las competencias y de las disciplinas en las que ellas se desenvuelven, ¿no? ¿Quién quiere empezar en esta ocasión? Yo quiero decir que es impresionante que en absolutamente todos los deportes podemos encontrar casos de acoso. No, por ejemplo, o sea, no sé, ¿ustedes practican algún deporte? Yo hago CrossFit y me puse a investigar y el mismísimo dueño de CrossFit, el que creó CrossFit, que se llama Greg Glassman, está súper acusado. O sea, en cualquier deporte, o sea, digan cualquier deporte, claro. Y está hiper generalizado el acoso. Y hoy no solamente vamos a hablar de acoso sexual, vamos a hablar de todos los tipos de acoso que sufren las y los deportistas, pero como decían, principalmente las deportistas. Claro, y es que el ambiente de alto rendimiento, ¿no? Porque es donde nos vamos a enfocar, es un caldo de cultivo preciso para que absolutamente se den estas prácticas jerárquicas, ¿no? O sea, en el nombre de la disciplina, de ser mejores, de lograr cómo alcanzar las metas, entonces se vale violentarte psicológicamente, llevarte al límite. Conversaba alguna vez con una amiga que estuvo en el equipo de nado sincronizado, ¿no? Uh-huh. Y decía, no, bueno, así desde chavita, 4, 5 años, 6 años, le metieron en la cabeza este tema de no comer, ¿no? De que tienes que ser súper estilizada, de como todas las imperfecciones que te puedas encontrar. Y me decía que su entrenadora, que fue como toda la vida hasta que ella decidió ya no estar ahí a sus 20 y tantos, les inculcó de una manera muy velada cómo podían vomitar. Es decir, no te prives ya de la comida, pero para que no sufras por este tema, pues come. Y es muy porque fácil. Porque tienes que verte de una forma. Claro. Sin siquiera, o sea, y eso hablando, imagínate, o sea, que estamos hablando de violencia en mujeres que se desempeñan en alto rendimiento. Cuando esta idea jerárquica de cómo te debes ver y que lo delgado es lo deseable, sin siquiera importar sus condiciones de salud. Porque entonces, ¿qué impacto tiene en su rendimiento que estén por debajo de su peso? ¿No? O que no estén teniendo la nutrición que necesitan para desempeñarse como deberían. Sí. ¿No? A mí me gustaría decir que todo este movimiento de alzar la voz de mujeres deportistas, de mujeres artistas, comienza por ahí del 2017 con el Me Too. Súper reciente. Sí, o sea, no tiene nada de tiempo. 19, y ¿no? eso, no, según yo, 19. ¿19? Explotó 19. Explotó 19, pero había ya quejas, o sea, de parte del medio artístico, sobre todo en Hollywood, porque por los directores, sobre todo. Creo que es importante decir algunas cosas. Primero, a raíz de este movimiento Me Too, comienzan a salir otros movimientos Me Too, artistas de cine, Me Too, periodistas, Me Too, medios, o sea, y esto ha visibilizado mucho, exacto, por ámbito. Porque hay en todos lados. Totalmente, y eso es justo a lo que iba. Las mujeres empezamos a alzar la voz. Y esto no quiere decir que sean violencias que recién estamos viviendo. Son violencias que siempre hemos vivido, pero que gracias a las redes sociales, a las redes de mujeres, al movimiento feminista, podemos decir, yo también lo viví. Y eso, obviamente, se visibiliza mucho más en el aspecto de artistas, etcétera, pero normalmente no se visibiliza tanto lo que viven las mujeres deportistas. O sea, tiene muy poco tiempo con el caso de Rubiales que se comenzó a hablar de esto. ¿Y saben por qué no se visibiliza? Porque es muy común que se guarde en este secreto porque hay una figura de poder que está ahí sobre ti. Claro. Porque está tu carrera de por medio, o sea... Que de por sí son efímeras, ¿no? Sí, y entonces, ¿cómo vas a arriesgar? Estás en la cúspide de tu carrera y sí, estás siendo acosada, pero sabes que si empiezas a denunciar, te sales, ¿no? Claro, y es muy perverso porque al final este tema jerárquico es como, es por tu bien. O sea, yo lo que quiero
es que tú saques lo mejor de ti. Ah, claro. Y en aras de lograr eso, pues para mí está permitido exigirte muchísimo. Veía hace unos días en redes sociales el caso de una mujer que practica taekwondo, que no necesariamente llegó durísimo. Sí, o sea, sí, 5 años atendiendo al profesor en términos de tú Sí, estás aquí para totalmente. ayudarme porque yo soy el maestro y entonces es mi pareja, pero nunca públicamente reconozco que eres mi pareja, ¿no? Y además me das dinero y tienes que limpiar. O sea, una cosa así de casi esclavitud. Condicionando su carrera. Totalmente, para que ella pudiera, y lo hizo apenas patente. Y entonces estos mecanismos psicológicos que intervienen de no poder visibilizar Ujú. las violencias, porque al final se te enseña que ellas, como tu superior, como profesionales, superiores. pues te van a indicar cuál es el buen camino. Claro, y tienen el poder. Y que saben que lo van a amenazar en caso de que no hagas lo que tú quieres, porque Sí, justo lo decía. tienen peso. O sea, tienen el poder realmente Las de acabar con tu conexiones, carrera. todo. Sí. Ahora, lo preocupante de esto es que en este caso estamos hablando, y disculpen que no tengo presente el nombre de esta También. persona en este momento, en redes sociales podemos retomar incluso la denuncia sí. que hizo vía TikTok, pero se trata de una mujer adulta. Sin embargo, el problema es que cuando hablamos de deporte de alto rendimiento, todos lo sabemos, empieza desde que eres niña. Ah, Porque sí, no claro. eres una adulta que empieza una disciplina y puedes llegar a competir en olímpicos. Empiezas un trabajo desde que eres niña. Sí. Y ese tipo de violencia también envuelve e involucra a las familias de estas deportistas que empiezan siendo niñas. Claro. Porque, y Y lo que vimos, muchas veces ¿no? son cómplices también. Pero, o sea, no O sea, quiero como justificar, pero creo que sí es muy variada las situaciones. Ah, y, claro. y sucede desde que son cómplices, pero que también hay familias que no tienen ni la menor idea que sus hijas de están que viviendo sus hijas eso. están viviendo ese tipo de violencias, porque hay amenazas, hay silencio, Claro. o a veces son tan pequeñas que ni siquiera saben Que que están ese viviendo tipo esa de violencia. tocamientos, ese tipo de prácticas son normales. ¿No recuerdan O vienen el de documental familias que violentas hubo? también. O que viven en familias violentas. Pero Eso es. no sé si recuerdan el caso del entrenador del equipo de natación olímpico de natación de Estados Unidos. Hicieron un documental sobre eso, lo pueden ver en Netflix. Es brutal cómo a partir de una familia, o sea, la denuncia de una familia, empezaron a darse Más. cuenta otras y a hablar. Sí. Claro. Y no fue un proceso sencillo, porque además, bueno, ya nos dimos cuenta. ¿Y qué hacemos? ¿Qué mecanismos tienen ellas para protegerse? Yo lo que quería, que tiene mucho que ver, es el caso de Larry Nassar, el médico que revisaba a todas las chavitas. Nauseabundo caso, sí. Sí, de Estados Unidos, a las gimnastas de Estados Unidos, que es justamente lo que decías. O sea, las gimnastas incluso empiezan desde los 3 años, 6 años, pero vemos ya compitiendo desde los 12 años. ¿Saben cuántas víctimas se han encontrado de este pedófilo? Siguen Son 300 mujeres víctimas de sus abusos. Y él les- contadas, o sea, imagínate Exacto, la las cifra que- negra. Sí, claro. y entonces él se aprovechaba de su estatus de poder, de médico profesional, para hacerles tocamientos y violarlas como tal. A mí me gustaría decir rapidísimo que ni siquiera la deportista más cabrona del mundo, ni siquiera una Simone Biles, se salva de esto. Y en Sí, el momento claro. en el que Simone Biles alza la voz, en el momento en el que las mejores deportistas del mundo alzan la voz, se vuelven una mujer más que vive violencia. Es decir, ya dejan de tener el papel de la mejor deportista para convertirse en una mujer perseguida, en una mujer doblemente Quieren acosada, justificar su violencia. en una mujer que se justifica la violencia y que, les digo, no importa inclusive que haya ganado medallas por los países, sino que, o sea, por el país que representa, sino que se vuelve una mujer más perseguida, porque Injusto. evidentemente este deporte de alto rendimiento, pues exige mucho, pero al mismo tiempo no da nada. O sea, te da en la Exactamente. victoria. Totalmente, porque tiene que ver con el proceso de revictimización. O sea, no importa tu trayectoria, no importa la Sí. historia que tienes, porque además nos toca, y lo sabemos, aplica para hombres, pero en específico para las mujeres, que a ti te toca la carga de la prueba. Exactamente. O sea, si tú Claro. dices, yo fui violentada, pues a ver, como que no te creo tanto. Ujú. Cuéntame, ¿cómo estuvo? Compruébame, ¿qué testigos Que tienes? es bien duro porque está, o sea, y eso es un dilema que yo personalmente no he podido responder.
este principio de inocente hasta que se compruebe lo contrario. Presunción de inocencia. Pero es brutal cuando le toca precisamente a las víctimas y no a las autoridades. No, le probar tendría que eso, tocar a las ¿no? autoridades, no necesariamente a las Exactamente, porque, víctimas. o sea, Claro. la presunción de inocencia, como dices, se tendría que, o sea, vigilar todo el tiempo y garantizar. Pero Claro. no es lo mismo que tú como víctima te toque demostrar que sí te están, o sea, que sí te violentaron. Y sobre todo cuando son violencias que datan de años atrás, ¿no? Y que quizás no tuviste los mecanismos para registrarlo. O que no sabías que Para estabas viviendo esa registrarlo, para violencia. visibilizarlo, para asumirlo como violencia. Y creo que ahí entra en juego una cosa súper importante que tiene que ver con la prevención y con tener protocolos. Yo sé que los protocolos por sí solos no resuelven, pero es mejor tener algo con que No, guía, pelearlo. no a ciegas, claro. Y también un tema de sensibilización, ¿no? Es decir, por todos lados como pegar y generar talleres de, a ver, esto es acoso. Antes se hacía así, un tema de justicia restaurativa. Antes esto no era violencia, pero hoy sí. Sí. Hoy es inapropiado que hagas esto, que te lleves, porque al final es como, e insistiré, ya se los dije hasta el final de mis días, es un tema de cambio cultural, de cambio de chip, para visibilizar, Sí, porque claro. ahora pareciera que hay más denuncias por violencia. No es que la violencia se incrementó, Exacto. es que se ha vuelto Oh, visible sí. y que Ah, muchas o cosas que también. normalizábamos Es que son dos no lo cosas, son. ¿no? Van de la Eso, y mano. siento que sí estamos normalizando cosas que podrían parecer no tan violentas, pero a ver, un tipo de acoso es también que tu entrenador o quien sea te enseñe una fotografía erótica o porno. Es Claro. que yo me acuerdo que en la primaria un consentimiento, profesor claro. nos enseñaba a chicas. Eso también es acoso. Eso Oye, también. ¿bajo qué argumento? O sea, llegaba así ¿Así como- te tienes que no, ver, decía o qué? como que, ay, a ver si algún día quieren que les tome unas fotografías. Yo he sentido acoso en el gimnasio, he sentido acoso en mi clase de educación física, como que los deportes van súper relacionados con... porque es el cuerpo, Porque claro. además Porque es es el un ámbito, cuerpo, la es el el cuerpo, y cuerpo es de un las ámbito mujeres. en el que como deportistas tampoco respetan a las mujeres. Es una Claro. forma de no solo de violentarlas, sino de invalidarlas, porque ven carne, ven un Claro. cuerpo, no ven Sí. a una persona con una Capaz, capacidad sí. sobresaliente de romper Eso. récords, de destacarse Sí, en una como que disciplina nada más particular. llenamos el espacio con nuestra No, carne. las mujeres de alto rendimiento, las mujeres deportistas de alto rendimiento, más, más específico, se viven estas violencias, pero nosotras, como mujeres comunes y corrientes, que vamos al gimnasio, que corremos en los parques, también somos víctimas de violencia y de acoso por considerarnos un objeto, por considerarnos justo con esta necesidad de tocarnos. O, la verdad, yo no entiendo de dónde viene eso, pero yo hablaría un poco más, ya no nada más de estas violencias que vivimos como mujeres, como deportistas, sino el acoso que viven de la sociedad las mujeres que hacen deporte. El ejemplo Uy, perfecto temazo. es Alexa Moreno. Y yo lo decía hace poco porque Alexa Moreno acaba de ganar igual una medalla importantísima. La verdad yo no soy experta en el tema, pero sé que acaba de ganar una medalla importantísima. Y hace, ¿cuántos años? Unos 10 años, en los Juegos Olímpicos, Alexa Moreno fue discriminada, fue violentada y fue acosada. Y gracias al cielo, ella no renunció a lo que estaba haciendo porque ella misma decía, yo amo lo que hago y no voy a caer Pero en cuéntanos aquel de qué fue el acoso. O sea, ¿qué ¿De qué cosa? fue el acoso? Es que fue un acoso mediático A su donde físico. la Que te va a comparaban ver por con su gordofobia. físico, Físico, sí, sí. o sea, un acoso gordofóbico que ella Que ni justo no siquiera cumplía es con los gorda. no, pero No, o que sea, no eso es lo cumplía con los brutal. estándares. No cumple con O sea, ese estándar de ser una exactamente. varita de nardo, ¿no? Y deja tú eso, hasta por su color de piel, por ser También. mexicana, o sea, tenía como un todo de parte de la sociedad, inclusive peor tantito de parte de la misma sociedad, de parte de los mismos mexicanos y mexicanas, cuando ella nos estaba representando. Ay, qué Entonces, coraje. creo que sí es importante hablar de eso. O sea, también parte de este acoso no es únicamente hacia nuestros cuerpos de objeto sexual, sino también cuando no somos objeto sexual. Cuando no cumples cuando con no los- cumplimos con esos estándares, Claro. entonces también Más nos allá de tu critican. desempeño, que es lo que deberían estar escrutando, no la gente, Exactamente, ¿no? no. Y que le pasa a todas las mujeres en todos los Tanto, ámbitos, ¿no? O sea, como si nosotros fuéramos expertos para estar No, diciendo a si ver, Alexa Moreno claro, lo hace no, bien pero o no. como una persona pública claro, que claro. además tienes o sea, Tienes medallas, tienes un medición, reconocimiento, o sea, de ese sí. tipo de tu desempeño. Sí. Pero cuando Yo ya me además sentía se enfocan capaz en de- tu físico, claro. cabrón. Sí, O claro. sea, y pongo otro ejemplo que ya lo había mencionado antes cuando hablamos del caso de Ginny Esposo. El caso de Scarlett, que la futbolista del Club América que se fue sí. del equipo, de verdad me dio una embolia de la rabia que sentí cuando el club anuncia con un tuit que la salida de Scarlett y 1000 FIFAs, que seguramente son incels,
que vamos a hacer otro episodio de qué son los incels, diciendo, ¿y la camiseta qué? No te necesitamos, no eres, o sea, y 1000 insultos, ¿no? Eres una pendeja por dejarnos. Claro. ¿Y a dónde está el amor por la camiseta? Güey, un hombre la estuvo acosando y no tuvo que dejar, no solo el equipo, dejó su país porque la estaban acosando. Sí. Y que Claro. ese sea el nivel de escrutinio y acoso, tuvo que cerrar momentáneamente sus redes sociales por el acoso que el estuvo acoso recibiendo. primero fue digital, pero luego fue este tipo a las afueras No, de su las casa. encontró Es decir, y ya no es después como, escaló sí, no es una tanto cosa menor. que no solo acosó a Scarlett, Oigan, que yo acosó quiero- a otras otras tantas. jugadoras. Quiero hablar de a mí uno de los acosos que más me enojan, que más me da rabia y que creo que tenemos que mencionar en este programa, y es el acoso a las deportistas trans, ¿no? Es un acoso tremendamente con un discurso de odio horrible que he visto en internet, ¿no? Sobre Sí. todo, bueno, por parte de hombres, pero también por parte de feministas transfóbicas. Y yo quiero citar a Dalia de la Cerda, una escritora mexicana, que dice que las mujeres en el deporte las mujeres trans en el deporte no son un problema. Su inclusión no es un problema, no son estadísticamente un grupo grande, no siempre ganan. Lo que sí es un problema, ¿no? Es la violencia sexual, Sí. la gordofobia, los bajos salarios, la discriminación racista. A las transfóbicas no les interesa todo esto. Parece que a las transfóbicas solo les interesa que no compitan las mujeres trans, porque no son mujeres trans, porque son hombres que tienen mayores capacidades. Toda la violencia que sufren las deportistas trans Sí, en redes sociales totalmente. es indignante. Que es acoso y que Totalmente. también se traduce en que no les permitan competir y desarrollarse como atletas que son, ¿no? Sí. Claro. Yo ahí diría que es importante reflexionar y conocer inclusive los estándares. Por ejemplo, yo veía estas mismas publicaciones, no nada más en Instagram, Twitter, en Facebook, de parte de mamás, o sea, de Sí, de que tías. mi tía. Exactamente, comparte eso y dice, sí, los hombres no deben de estar en los juegos. O sea, y entonces Pues esta si no son transfobia... hombre, es mujer trans. claro, y esta transfobia no se ve únicamente en los círculos feministas, se ve de verdad en todos los aspectos y en muchísimas partes de partes de la sociedad donde realmente hay una transfobia invisibilizada porque las mujeres trans y los hombres trans son muy pocos, lo decíamos. Creo que no sé si el término es invisibilizada, porque me parece que es muy transparente Pero la es que no violencia se ve, viven. o sea, pero sí, sí, pero la gente no lo reconoce, o sea, la gente cree que es normal decirle a una persona trans, un hombre o mujer trans, que no está bien que sea parte de un deporte. Es decir, o sea, se está muy normalizado eso y no se visibiliza que es una violencia, que es acoso, que estén compartiendo la imagen de una nadadora que tiene la espalda grande, porque todas las nadadoras y nadadores tienen una espalda grande, no por el hecho de ser hombre o mujer, hasta por el mismo entrenamiento, y que eso ya le hace que, hasta yo vi una explicación de que hace que tenga más zancadas, no sé, cosas verdaderamente ridículas, pero que justo como no se sabe... Podríamos hacer un programa de contraste donde justo veamos estos argumentos que se utilizan para decir que no es equitativo, que no está bien, y podríamos un poco, con los elementos a la mano, Sí. ir como quitando esos Yo mitos, una vez, porque es parte de... una vez pregunté en redes sociales qué sería lo justo, ¿no? Y muchas personas decían, bueno, que hagan una categoría. trans. ¡Ay, no! Creo que no. Yo No, creo que porque tenemos que es una transitar orden, incluso... o sea, segregaria, ¿no? Exactamente. Eso. O sea, Yo Es creo como que si tenemos dijeras, que no, las como mujeres de un negras no lado, pueden de este participar lado. porque son más rápidas que las Eso, mujeres. es como si se le prohibieran las mujeres negras. Exactamente. Atletismo solo para Aparte, mujeres negras. Es que es verdad, pero yo sí creo que tenemos que transitar que en los deportes que son más Así de de colectivo, incluso, por ejemplo, el fútbol, soccer, hay que empezar a hacerlo mixto. Que se vuelva mixto. Veamos, claro. Completamente, Es que decir, el mundial sea tendrá mixto. posiciones. Ay, sí, yo sí, también Yo sí de quiero ver mixto. femenil. No, a mí me bueno, gusta el femenil. A mí me parecería A mí me maravilloso parece que podría haber posiciones bien estratégicas Me según tus encantaría. aptitudes más allá de tu sexo. Pero, Genial. exacto, más allá de si nos gusta o no, si son mecanismos para enriquecer su participación. Sí, y cuéntenos, para ¿ustedes qué proteger piensan de a los los equipos mixtos? En van redes a sociales, aumentar las díganos. violencias poniendo partidos mixtos, equipos mixtos. Oigan, Exacto. entonces Yo para sí, ir yo sí. finalizando, más protocolos, reglas más claras y estrictas y tolerancia cero al acoso. Al acoso, totalmente. Y a la Sobre todo transfobia. también sería importante, igual para ir cerrando, mencionar la necesidad que tenemos todavía de seguir hablando de este tipo de violencias que no se encierran solamente en el ámbito sexual, que viven
para que conozcan otros ámbitos y para que otras niñas, porque esto, insisto, empieza desde que eres niña, o sea, que puedan tener el derecho y la seguridad de ocupar un espacio que les corresponde, que son los deportes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Igual, es un tema que no está cerrado. Si en redes sociales pueden contribuir con esta discusión sobre el acoso digital, el acoso sexual, la participación y el acoso que viven las atletas trans, sería espectacular que pudieran enriquecer la conversación con sus comentarios. Y pues muchísimas gracias, chicas. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego. Hoy la historia la cambio yo. Muchas veces me dijeron que no. Quiero ser la dueña de mi juego. Lo vamos a cambiar. Hoy la historia la cambio yo. Las mujeres arrasando el mercado. Estamos cambiando el juego. Lo vamos a lograr. Llevo la vida entera luchando por mis sueños desde pequeña. He perdido batallas y he ganado guerras. Han herido mi cuerpo, pero soy una guerrera. Y por ser mujer discriminaron mi ser. Me golpearon el alma y la cara también. Las heridas del cuerpo y la mente limpié y volví a levantarme una y otra vez. Nunca solté el balón ni me fui del ring de boxeo. Hoy canto para